Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores. Esta mañana tendremos una entrevista de prosapia, una entrevista principal. Hablaremos de nuestra tierra, hablaremos de nuestros criollos y hablaremos de un personaje apasionante que estuvo a la sombra durante más de un siglo y medio y que gracias a nuestra entrevistada ha vuelto a la vida. Pero antes de entrar en materia, preguntarles a mis queridos profes cómo los trata la historia de su vida. Susana, Rafa y Humberto. Hola, buenos días. Bueno, muy bien, contentísima. Voy a saborear esta entrevista de hoy y ubicarme muy bien en nuestra historia. Muy buenos días también a todos ustedes, compañeros. Buen día a la invitada. Un placer tenerte aquí. Y buenos días a ustedes, los escuchas. Y sí, estamos muy entusiasmados con la entrevista de hoy. A ver hacia dónde nos dirigimos en estas reflexiones que van a plantear aquí hoy. Sí, bueno, muy contentos como siempre de estar juntos y de nuevo con una invitada de lujo que nos pone en 3 y 2, como siempre con sus libros. No sé si estamos leyendo historia o estamos leyendo ficción, pero en todo caso nos divertimos muchísimo leyéndola. Y el libro que nos va como a, a concitar a todas en acentuar nuestra visión de la historia venezolana es un libro que les recomiendo desde ya. Es divertidísimo y lleno de sustancia de lo que podríamos llamar la venezolanidad, no solamente por su contenido, sino por cómo está escrito. Ya adivinaron quién es, porque después de la presentación de Álvaro Mata, ¿quién es? El nombre empieza por I y el apellido por Q. A ver quién adivina. Bueno, aquí dejo a Álvaro Mata para que la presente más formalmente. Bienvenida, querida Inés Quintero. Gracias, Inés de verdad. Quintero es nuestra invitada de hoy, una invitada de lujo, historiadora, la famosísima historiadora Inés Quintero, bueno, que estudió en la Universidad Central de Venezuela, el alma mater de todos nosotros, donde obtuvo los títulos de licenciatura, magíster y doctora en historia. Fue investigadora en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la UCB también, en el que se inició como preparadora hasta alcanzar la categoría de profesora titular. Solo le faltó el rectorado. Inés Gracias. obtuvo la beca Fulbright para investigar en la Biblioteca del Congreso en Washington. Estuvo un año en la Universidad de Oxford, en la cátedra Andrés Bello, y es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, que también presidió hace algún tiempo. Su trayectoria académica se ha visto acompañada de una larga lista de iniciativas y publicaciones en las que es evidente su interés por acercar a los lectores a la historia de una manera amena y rigurosa. Eh, 20 títulos tal vez podríamos sumar a la historia de Inés Quintero. Y recientemente nuestros amigos de Banesco Banco Universal han reeditado dos de sus títulos más leídos: La criolla principal el año pasado, en 2024, y El fabricante de peinetas hace apenas unas semanas, en 2025, que es el libro al que se refiere Rafael, ambos enfocados en la familia de María Antonia Bolívar, un personaje soslayado por la historia oficial, pero que gracias a la tremenda Inés Quintero vuelve a la vida hoy, como mencionamos antes. Bienvenida, Inés Quintero, a Un Minuto con las Artes. Es un gusto tenerte entre nosotros. No, yo encantada de estar rodeado con tantos amigos y tantos además, todos con nuestro fondo de libros en la pared. O sea, ya se sabe a qué nos dedicamos. O sea, el fondo de libros, bellísimas las bibliotecas de todos. Qué sabroso. Y me encantan las bibliotecas ajenas. Sí, son una especie de biografía vertical, ¿no? Y, y sí, yo creo que esta iniciativa de Banesco de recuperar y colocar en formato digital estos libros, porque verdad da mucho dolor que a uno lo pirateen y ves en digital, en un digital chimbo. De estos digitales oficiales, institucionales, oye, son verdad un gran recurso, una
formalizar la lectura digital en el formato que corresponde y bueno, que sea accesible a todo el mundo y bueno, igualmente lo mantenemos también la versión impresa, que yo creo que ese doble juego que también con Banesco es bien importante, que está el acceso libre al libro a través de la Biblioteca Digital de Banesco, pero también se hace el esfuerzo de imprimir varios ejemplares para que la gente que todavía como yo, por ejemplo, disfruta un libro impreso en una hamaca, se pueda dar el gusto de leer en hamaca. Yo no me imagino leyendo en tablet en hamaca, la verdad que no. Sí, No, habíamos previsto que Humberto comenzaba, pero las entrevistas no tienen previsión posible porque las circunstancias del interpelado o el entrevistado siempre nos cambia el guión que teníamos previsto. Y yo no quiero desaprovechar la oportunidad de agarrar en el aire una palabra que acaba de decir nuestra querida historiadora, la palabra chimbo. Esa palabra chimbo, tan venezolana, tan actual, tan nuestra, tan coloquial, da un síntoma de lo que es el espíritu de Inés Quintero como historiadora, en el sentido de que está lo más alejada posible de cualquier grandilocuencia y de cualquier solemnidad. Y en ese sentido es una gran narradora, es una novelista prácticamente. Yo me pegué a leer el fabricante de peinetas, en 3 horas me la leí porque no me podía despegar de ella. O sea, cómo construye la intriga. Uno quiere saber más, cómo dosificó los datos, los vacíos. Uno se desilusiona primero y dice, cónchale, no puedo encontrar el folio F. ¿Cómo tuvo que escribir su primer libro sin esos datos? Y de repente, cómo descubre el folio y puede escribir el segundo libro, es una aventura ya. Contar la historia de cómo se escribió el libro es ya una novela de investigación, de intriga, casi de exploración detectivesca, ¿no? Y que también pone en escena, digamos, la parte secreta de cómo se construye un libro, con huecos, con desilusiones, con frustraciones, y cómo de repente viene algo así como un milagro que el Dios de la historia le concede a la historiadora. Te esforzaste, oliste papeles viejos llenos de hongos, arriesgaste tu salud, tu piel, todo, te voy a premiar. Y entonces se encuentra el bendito folio y gracias a ese folio F, hoy podemos leer El fabricante de peinetas, un libro que podría concursar en un premio de novela. O sea, para mí, por la manera en que está escrito, ¿no? Entonces quería llamar la atención y aquí ya le robé el espacio a Humberto, que tendrá que introducir su pregunta un poquito más tarde, que es describirle a nuestros escuchas la fascinante, vamos a llamarlo así, podría ser dialéctica, pero también como la mezcla, la fascinante mezcla entre lenguaje coloquial y lenguaje riguroso, porque tú sabes dosificar las estadísticas y los datos históricos concretísimos, a veces sorprendentes. Por ejemplo, enterarnos que una negrita valía menos que una mula y la Qué gente, locura, ¿no? la señora que es religiosa, de buena familia, contra tal cantidad, vendí una niñita en 20 pesos y una mula por 150. Eso era una cosa cotidiana, o sea, uno se escandaliza ahorita, pero retrospectivamente vemos cómo funcionaba nuestra sociedad criolla en los albores de la República, ¿no? Todavía en la República todavía antes de la manumisión de los esclavos, eso era una cosa habitual. Entre tantos detalles que nos enteramos leyendo esa aventura, que inesperadamente es una apasionante aventura amorosa, ¿verdad? Con toda Sí. su intriga, sus enmascaramientos y todas sus complejidades, bueno, uno va aprendiendo mucha historia. Entonces, esa cláusula clásica de la ilustración, ¿verdad? Enseñar divirtiendo. Yo creo que en ese sentido tú eres una mujer de la ilustración. Tu Ay, qué espíritu, sabroso. tu espíritu es como de alguien de la ilustración. Entonces, llamar la atención sobre esa amalgama entre lo coloquial y lo riguroso y cómo tú casi escribes como hablas.
Y ese chimbo de ahora se corresponde a la correlación. Por ejemplo, tú hablas de la relación de María Antonia con José Ignacio Padrón, como una relación entre una criolla principal y un chamo. Sí, Utilizas la palabra chamo, un chamo de 21 años. Y de repente nosotros encontramos allí la palabra chamo y la palabra irrefragable. La palabra irrefragable, ¿qué significa irrefragable? No me dio tiempo de buscarla en el diccionario, pero de pronto tienes chamo y eubolia. ¿Qué es la eubolia? Actuar con eubolia. Entonces, no solamente te divierte, no solamente te plantea enigmas y acertijos, sino que te lleva al diccionario y aprendes, sí. amplía tu vocabulario. Entonces, yo quería preguntar precisamente si tú sientes que tu habitual relación con el discurso histórico, digamos, los anales, los archivos, la prosa y el discurso del siglo XIX ha contaminado en alguna medida tu propia manera de hablar o tu propia manera de decir. ¿Cómo ha sido esa negociación No, entre tu qué lengua, sabroso. tu lengua criolla, tu lengua de todos los días que utilizas todo el tiempo? Cada vez que tú me ves aquí en nuestro barrio, tus saludos son así, epa chamo, epa vecino, esto es con una gran cordialidad, ¿verdad? Y aquí eso entra en la historia, pero yo nunca te he oído decir, cuando nos hemos visto, es un asunto irrefragable, irrefragablemente, o actuó con eubolia, o sea, nunca. ¿Cómo es ese diálogo? Cuéntanos. No, bueno, qué sabroso, ¿verdad? Conversar así y sobre todo de lo que compartimos todos de alguna forma, que es el placer de la lectura y de la escritura y de la curiosidad, porque bueno, yo creo que todo está mezclado. Y efectivamente, es inevitable que uno se contagie, ¿no? Del lenguaje con el cual uno está permanentemente en contacto, porque, por supuesto, se habla distinto en el siglo XIX, se escribe distinto en el siglo XIX, y entonces, claro, es nutrirse de un lenguaje, de una manera del uso del lenguaje muy distinta, pero también habría que decir que en mi casa históricamente había un culto al lenguaje. O sea, mi mamá era siempre buscadora de palabras nuevas, de incorporar nuevas palabras al vocabulario. O sea, allí había un ambiente, ¿verdad?, de enriquecimiento del lenguaje como una práctica cotidiana. Entonces, era normal que todo el mundo tirase unos lamparazos en la casa y todo el mundo, bueno, o sea, dejar desprevenido al resto. Pero también yo creo que progresivamente, en la medida en que uno se va vinculando con el oficio, te das cuenta de que si el historiador no hace el esfuerzo de acercar el relato a la gente se va a quedar al margen, porque, verdad, con todo respeto, muchos de los colegas escriben para los colegas y eso es legítimo, eso es absolutamente legítimo. Pero yo sí creo que cuando estamos en el espíritu de comunicar, de intercambiar, igual, o sea, ahí la crítica literaria tiene un lenguaje y tiene una manera de expresarse, exactamente lo mismo que muchas otras cosas, pero a la hora de que tú quieres llegar para que la gente se apropie de su historia y la conozca y la disfrute, oye, tienes que establecer un diálogo que no significa sacrificar en lo absoluto la rigurosidad y la exigencia que uno se impone como investigador, pero oye, dale una manito al lector para que se sienta que hay una cercanía, ¿no? Y eso tiene que ver eso con lo que tú dices, la estructura narrativa. Tú tienes que construir una estructura que sea atrapante, pero además incorporar un lenguaje que la gente no se sienta excluido ni distante, pero que sepa que hay un oficio, que hay una reflexión, porque efectivamente, o sea, las palabras y el contumelio, la eubolia, todas estas construcciones son del uso corriente de un lenguaje que terminó siendo en desuso y que es muy cómico porque en la casa mis hijos las agarraban en el aire y las llevaban para el salón de clase para jugar al ahorcado y eran unos campeones, o sea, ahí no había, se metía eubolia en el ahorcado, salía todo el mundo listo, porque eubolia tiene las 5 letras, entonces, no había más letras. Y claro, y había otra palabra, Ignavia. Entonces mi hijo, Ignavia es como desidia, como desinterés. Y entonces, Ignavia tiene la G, tiene la B chiquita. O sea, imagínate, eso no lo agarraba nadie. Pero sí creo que tiene que ver eso con la mezcla del rigor, de la cercanía y sobre todo también a mí, y bueno, yo sé que se me nota, a mí la historia me apasiona. Entonces, para mí es un disfrute, o sea, y lo que tú dices, cuando yo me entero de esta historia,
que me pasa un paréntesis de 8 años entre que escribo la criolla principal y logro conseguir el expediente. Pero claro, a uno eso no se le olvida. Yo estaba, o sea, pendiente de cualquier indicio que diese lugar a que ese expediente apareciera, como en efecto ocurrió. Entonces, claro, eso tiene que formar parte de la historia porque es parte de ese esfuerzo, de esa continuidad, de ese empeño, porque cuando yo me entero de que María Antonia tuvo estos brincos, me entero porque es nada más y nada menos que Sir Robert Kerr Porter, el inglés que echa el cuento, ¿no? Entonces dice, pero este inglés que tiene tanto trabajo y tanto que hacer, que no hace sino criticar, se mete aquí y bueno, y deja ese, digamos, ese radio prendido para que tú... Y después yo me pongo a buscar y no aparece el expediente. Y decía, esto no puede ser. Pero en el fondo, menos mal que no apareció el expediente, porque lo pude dejar para otro libro, porque si no hubiera tenido que gastar ese cartucho en la criolla y no hubiese sido ni remotamente lo que pudo ser el fabricante de peinetas. Entonces eso, pasan 7 años hasta que mudan el archivo. Claro, las maravillas que ocurren en nuestro país tropical. Cuando mudaron el archivo, apareció ese tomo, bueno, este tomo dónde va, ¡guau! Y llegó a su lugar. Y entonces cuando si no se muda el archivo, ese expediente no aparece, pero da la coyuntura o la suerte, ¿verdad? Que o sea, mudan el archivo, entonces están colocando, y entonces llega el tomo al lugar que le correspondía, porque claro, cuando un papel se pierde en un archivo, eso es peor que una aguja en un pájaro, o sea, eso ya no hay manera, o sea, se queda metido allí, y eso permitió, ¿verdad?, que apareciese el expediente. Y claro, eso fue, pues dice, la explosión, ¿no? Porque de un chisme de un embajador a un expediente donde está la constatación de que eso efectivamente ocurrió, dice, bueno, o sea, ahí tuvo yo primero decía, ese fue Vicente Lecuna que escondió el expediente, para no echarle la partida para atrás a María Antonia. Y no, Claro, el pobre Lecuna no tuvo nada que ver con eso, o sea, fue un claro. accidente fortuito de archivo que, bueno, que impidió que ese expediente estuviese a la mano y que después otro hecho fortuito permite que el expediente sea accesible y que pueda ver la historia de todo este juicio, ¿no? Tú eres tan ilustrada, querida Inés, que has obviado por completo mi vaga referencia a un dios de la historia. Decía, has dicho la casualidad, el La- azar, pero ni por asomo la palabra providencia. Es decir, la providencia puso ese folio 7 años después allí o que cambiaran el archivo para que tú escribieras este libro. Pero bueno, aparte de que eso habla de tu coherencia ideológica, tu racionalidad y tu carácter también de narradora estratégica. Una anécdota para cerrar mi intervención, que no es una anécdota, pero sí un detalle de lo útil que puede ser un libro como este que estamos comentando. Y es que yo personalmente hablo por mí, pero creo que mis compañeros me acompañarán, uno ha empleado siempre la palabra rochela. Rochela, eso es un rochelero. Se formó una rochela, no, esa viene de una rochela, pero la usamos sin prestar atención de dónde viene la palabra Rochela, existiendo el lugar de Rochelle en Francia, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué tiene que ver Rochela con Rochelle? Y en tu libro aparece el librito que María Antonia le regala a este muchacho, ¿verdad? A Padrón, un librito que se llama El sitio de la Rochela. Y tú lo utilizas en muchos sentidos, ¿verdad? Lo dice, bueno, lo que ellos tuvieron fue una rochela. Total, Y, una y el rochelita. librito habla del sitio de la rochela. ¿Dónde fue esa rochela? Aparentemente en la casa de la esquina de sociedad de la señora María Antonia. Allí es que daba la rochela. Pero no la casualidad en este caso, sino la evidencia histórica que hubo un sitio de la rochela. Es decir, un sitio de la Rochelle en Francia, en las peleas entre cristianos y protestantes, no sé cuánto, y un asedio a la ciudad de La Rochelle. Y
Los cristianos decían que digamos, los protestantes, que se agrupaban como bandidos contra la iglesia legítima, no sé cuánto, eran, bueno, una sociedad de agavillamiento, vamos a llamarlo así, de conspiración, y la palabra Rochelle, la gente de la Rochelle, se asoció a desorden, a caos, y entonces de ahí viene Rochela. Ese es un grupo de gente rochelera en el sentido de que está haciendo un complot o está conspirando. Y bueno, así pasó a nuestra lengua castellana la idea de la rochela, del desorden, del zafarrancho, del zaperoco, y que son palabras sabrosísimas, además de decir, esa está enrochelada, Arrochera. enrochelada. Arrochelados estaban ellos dos. Y tú despliegas esa rochela magnífica a lo largo de todo el libro, ¿verdad? De una manera muy sutil, respetuosa, pero sin dejar de demostrar, bueno, las realidades que implicaba ese enamoramiento o ese amorío, ¿no? Es decir, estoy haciéndole propaganda al libro para que la gente se lo vaya a leer al terminar Que el programa. corran, ve, Que antes que se acabe. corran a bajar ese libro de Banesco. Es una maravilla realmente. Y bueno, yo confieso frente a mis compañeros, frente a ti, a mi radio escucha, que es el primer libro que yo me leo de ti. Bueno, Y bueno, ahora quedaste pegado, quedo, ahora te fregaste. quedo en deuda con los demás y ya me bajé la criolla principal para leérmelo de inmediato, retrospectivamente, y ahí iré buscando tus otros libros porque realmente eres como un modelo de narradora y eso me parece fascinante. Bueno, Gracias, Rafael, qué chévere. dale. Buenísimo. Ujú. Bueno, después de esta ristra de elogios de Rafael, a los que nos sumamos, dicho sea de paso, vamos a pausa musical. ¿De qué callada manera con la Sonora Ponceña? Por Dios, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversa con Inés Quintero. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical. ¿De qué callada manera con la Sonora Ponceña y los compromisos comerciales de la emisora? Y continuamos nuestra conversación con Inés Quintero. Y bueno, a mí me gustaría tocar un asunto eterno, si se quiere, en el ser humano, que es el conflicto entre las armas y las letras. Y es porque Inés, en la narración del fabricante de peinetas, revela una María Antonia poeta, que le escribe versos a su hermano Simón Bolívar. Te remito estos versos para que veas que ya soy poeta, le dicen una carta de 1825 y también versos a su amigo José Ignacio Padrón, y vamos a leer unos pocos versos. Mi Dios y mi Redentor, en quien espero y confío, por tu pasión, Jesús mío, abrazarme con tu amor, y jamás vuelva a verme en los brazos de Padrón. Fin de una amistad desgraciada. O estos otros versos, ¿no? Ignacio, no me es posible, aunque me siento agraviada, verte un instante borrado de mi corazón sensible. Estos últimos versos son ya después que pasó el zafarrancho del juicio. Bueno, eh, al mismo tiempo vemos una mujer consciente de que no se puede fiar a la pluma todo, como le escribe a su hermano Simón en una carta, pero también escribe versos, ¿no? Es una mujer que expresaba sus emociones en rima, pero también es una mujer muy pragmática que sabía cuándo recurrir a la acción física para resolver los conflictos, sino que lo diga nuestro amigo Mérida, que a punto estuvo de hacerle saltar el otro ojo, como lo dice también en una carta a su hermano Simón. Ya ahí revela quién ha sido de quién es la autoría de este atentado. Bueno, esto es una dualidad muy humana, hay que decirlo. Y me gustaría escucharte, bueno, qué te revelaron estas dos caras en tu investigación, qué nos revela esta compleja personalidad sobre la forma de pensar y sentir de las mujeres mantuanas de la época, que a menudo uno las ve retratadas de una forma tan monolítica, si se quiere. No, claro, estoy hablando del retrato porque, ¿verdad? La imagen que está en el libro de la criolla principal es un retrato hecho en vida a María Antonia. Entonces, claro, cuando uno ve a esa señora ahí tan apropiada con su esclavina, o sea, toda impecable, dice, bueno, esta señora anda de la iglesia para su casa y de la iglesia, de la casa para su iglesia, y no. Entonces, yo creo que esa dualidad deja ver que no hay una dualidad, sino que hay un personaje, pues un carácter, que fue lo que en cierta medida a mí me atrapó de María Antonia, porque yo descubro a María Antonia por casualidad también,
en la medida en que estoy leyendo el material epistolar de Simón Bolívar, yo andaba trasteando cartas de mujeres, o sea, ¿qué escriben las mujeres? O sea, ¿qué es lo que escriben las mujeres? Y por supuesto, son cartas de mediación, de petición, y me encuentro con las cartas de María Antonia que están totalmente fuera del código de lo que escribe normalmente una mujer, que es más solícita, más esperando un favor. No, ella es Armando Zaperó, que mira, mijito, ven acá. Entonces, además, otra cosa muy expresiva, ella tutea a Simón Bolívar. Claro, lo tutea porque es su hermano menor, ¿no? Pero a Bolívar no lo tutea nadie, lo tutea el Marqués del Toro, lo tutea, pero a Bolívar el mariscal de Ayacucho, es todo el mundo es de usted. Entonces ella, mi querido hermano, mira, aquí estoy llevando que te compré unas pantuflas. Entonces, claro, ya eso te desbloquea respecto al trato con el personaje. Y también otra cosa, porque esa figura hierática tiesa de una mujer mantuana, que es la que está en la reproducción iconográfica que tenemos acceso, no es humana, o sea, eso, es una representación. Entonces, cuando tú ves las cartas, claro que son cartas privadas, digamos, un recurso de comunicación íntima, entonces ya esa persona está despojada de todo lo que es el sistema de representación y lo que se espera de ella. Entonces te das cuenta, primero, que el papel asignado a la mujer, que efectivamente era la norma, las mujeres, bueno, Bolívar mismo se lo dice a María Antonia, no te metas en política, María Antonia, no te metas en donde no te corresponde. Entonces tú ves que esa mujer está metida en política, opina, pero no solamente eso, sino que administra bienes, está dispuesta a enfrentar a los adversarios, o sea, no es modesta, no es recatada, no es sosegada, no, ella es, o sea, una persona de expresión de pasiones, y eso es lo que permite entender que ella sea capaz de involucrarse efectivamente con un hombre como Padrón, ¿no? Porque claro, cuando decimos un muchacho, obviamente, para uno es un muchacho, pero es que un joven de 22 años en esa época es una persona que ya está, o sea, no ahorita, o sea, que uno dice esos carricitos, muchacho de porra. No, este es un señor, o sea, es un tipo de 22 años bueno, que lleva su vida, que está manejándose, incursionando en este oficio de fabricar peinetas, que le da acceso a estas mujeres, porque las peinetas, cualquier rústica no puede comprar una peineta. O sea, la peineta es un artículo de lujo por el precio, además son peinetas de carey, o sea, que exigen digamos, una ejecución muy de artesanía fina, ¿no? Entonces, que una mujer de esta calidad, de esa condición, tenga la audacia de involucrarse efectivamente con una persona de una condición social inferior, de un oficio tal, y que además con esa diferencia de edad tan notable, oye, dice mucho del temperamento y de la audacia y se corresponde con lo que es su manera de relacionarse con Bolívar, su manera de llevar la contraria, su manera de tener una relación con su entorno mucha más despojada de formalidades, pero siempre guardando lo que se corresponde. Pues ella es María Antonia Bolívar, ¿no? O sea, que es María Antonia Bolívar y Palacios. O sea, ella es una blanca principal y nunca se va a despojar de esa condición. Y por eso es que interpreto yo que ella corre el riesgo de denunciar a Padrón, prevalida de que si lo dice María Antonia Palacio, o sea, si lo dice María Antonia Bolívar Palacio, aquí no hay manera de que esto no prospere, de que esto no tenga consecuencias fatales para este pobre infeliz que, bueno, que yo lo estoy acusando. Entonces, claro, es un personaje muy completo, o sea, que tiene eso, un carácter, una personalidad, una manera de desenvolverse que, por supuesto, no se ajusta en lo absoluto a los códigos según los cuales debía comportarse una mujer, porque yo lo planteo allí, una viuda en la sociedad de la colonia y también en la sociedad republicana de ese periodo, bueno, y bastante avanzado del siglo XX también, las viudas no andan por ahí echando broma, echando jareta para la calle, las viudas se quedan en su casa, porque eso es lo que se supone que una viuda, nada, se le acabó el sustento, o sea, la viuda, esos lutos eternos, y entonces ella es una viuda principal que simplemente asume, bueno, que ella tiene la posibilidad de tener una vida amorosa, independientemente de su condición social y de su condición de viuda, ¿no?
Entonces eso, yo creo que es un personaje muy completo que da cuenta eso de, de un carácter, de una manera, de una forma determinada de llevar su vida con una, ¿verdad? Porque da pasos y hace acciones tanto en el pasado, durante la independencia, como en la República, que no son comunes, ¿no? Que no son el desempeño común de una mujer de acuerdo a lo establecido para la época, ¿no? En una de las cartas le dice a Simón Bolívar, Páez se está portando bien. Sí. Sí, es una cosa insólita, ¿no? Tenía control de todo, se quería No, meter no, en todo. no, y cuando le dice que él está en Perú para allá, deja quietos a los peruanos, no se quieren independizar, ya, córtala, déjalos quietos. Ellos no les interesa. Entonces, no, no, verdad que es y bueno, y tiene al mismo tiempo lo que tú destacabas, tiene esa sensibilidad poética de escribir sus versos. Y además, que yo por algún momento sentí el pudor de, oye, este es un recurso privado, ¿no? Pero claro, al estar dentro de un expediente judicial, perdieron su condición de privado. O sea, si yo me hubiese encontrado esos versos en una gavetica, en un sobrecito, un chale, pero no, están desplegados como prueba en un juicio. Entonces, ya eso perdió la calidad íntima, ¿no? Y se convierte en un documento público. O sea, ya esas cartas dejaron de ser un recurso privado de comunicación entre María Antonia e Ignacio Padrón, lo mismo que ocurre con el caso de Bolívar. Esas cartas están publicadas, forman parte del archivo, entonces ya no son un documento privado, ¿no? O sea, son un documento público y eso también le da ese carácter histórico, ¿no? Bueno, Susana, entra, eh, Susana, entra, entra, ven. no, es que Adelante. estaba pensando justamente, leí incursionando en un poco sobre tu obra, leí parte, buena parte, y lo debo terminar hoy, La criolla principal, y bueno, entrevistas que te han hecho, que para ti ahí es importantísimo construir la historia a partir de justamente la vida privada. Y a partir de esa vida privada, a través de esas cartas, es que se puede comprender muchas cosas de los, bueno, de estos protagonistas, ¿no? Entonces yo me pregunto, porque tú escribes de una manera en el que nosotros podemos entender lo que siente el personaje. Es algo muy distinto a cuando uno lee libros de historia, que bueno, se está leyendo la historia en tercera persona. Pero aquí uno puede entender lo que está pasando en la interioridad del personaje. Y yo me pregunto si eso te lo facilita las cartas, si hay una parte tuya que de alguna manera se vuelve solidaria con el personaje y lo entiende y lo comprende, hasta qué punto estás tú en esa construcción del personaje y hasta qué punto es el personaje en sí mismo el que está funcionando. Digamos, esa sería una parte de la pregunta. Y lo otro, hubo comentaste acerca de unas cartas de unas mujeres que le dirigían cartas a Juan Vicente Gómez y quería sacar el dossier y tener el fotocopiado de eso y se perdió. Y se perdió que no se encontró más nunca. Y que, o sea, uno sospecha que lo perdieron. Hay como una intención de haberlo perdido. Y yo me digo, ¿por qué importaba tanto la palabra menuda, cotidiana de unas mujeres hace siglo atrás, como para que eso importe hoy en día y lo desaparezca? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se movía en esa privacidad de pronto tan, bueno, perturbadora? Me digo yo, ¿no? No sé, tú que lo has leído, puedes tal Sí, vez distinguir un poco la importancia que eso tendría. claro, no, fíjate tú, empezando con lo de las cartas de Gómez, claro, ya siglo XX, fue un hallazgo llamativo porque efectivamente eran cajas que estaban en el archivo histórico de Miraflores que no habían sido clasificadas, ¿no? Entonces, claro, por primera vez estaban siendo utilizadas por una tercera persona, pues estaban allí. Entonces, claro, cuando yo encuentro, no son cualquier, son cartas de amor al general Juan Vicente Gómez. Mm, O sea, cartas. Entonces, claro, imagínate tú, cartas de amor al general Juan Vicente Gómez, o sea, cartas afectivas. Obviamente sabemos que el poder despierta pasiones, o sea, irrefragables e inauditas. sí.
Entonces, claro, yo ver aquellas cartas y la práctica cotidiana en el archivo era que uno seleccionaba, separaba y mandaba a fotocopiar. Esas cartas no regresaron de la fotocopia. Y yo interpreto que tiene que ver también seguramente con los nombres de algunas de las firmantes, ¿no? Porque ahí estaba, bueno, es poner en entredicho el honor de mujeres que eventualmente podían ser mujeres de bien o mujeres que incluso quizás pudiesen tener hasta un marido, imagínate tú, ¿no? De hecho, Claro. yo recuerdo que cuando el doctor Tomás Polanco Alcántara escribió la biografía del general Gómez, que tuvo acceso a documentos privados de la familia, a él le entregaron una libretica donde estaban todas las noches en las cuales el general Gómez había yacido con mujer. Mm. Todas las mujeres con las que había yacido general Gómez. Y con un asterisco las que suponía que habían procreado. Imagínate tú ese portento de libreticas, ¿no? Entonces, pero él dijo, no, no, esto no se puede incorporar al texto, porque claro, es un documento privado, íntimo del general, sobre su desempeño amoroso, ¿no? Pero imagínate tú, o sea, tener el registro de la potencia viril del general Gómez con nombre y apellido y asterisco de procreación. Yo creo que nadie, o sea, eso es un documento único, pero yo creo que allí están de por medio, bueno, la moral, el tema de los nombres que podían estar allí y por supuesto de que durante mucho tiempo y todavía hoy se considera que la historia de la vida privada no es historia, ¿no? O sea, que eso no debería estar en el relato, ¿no? Sino que eso forma parte, de hecho, incluso algunos lectores me han de alguna forma reclamado, oye, porque tú estás ventilando ese amorío de María Antonia. Pero es que ese amorío pasó a ser una causa jurídica, una causa penal, ¿no? O sea, si María Antonia se queda quieta y no alborota ese avispero, a lo mejor todo se queda en el chisme de Sir Robert Porter y no pasa más allá. Pero al ella alborotar esto, salieron las cartas a relucir y salió todo este embrollo. Y, y claro, cuando uno se mete en un tema como este, inevitablemente tú te involucras, o sea, porque yo me transporto, o sea, yo cuando estoy, yo entro en posesión temporal, o sea, yo estoy transportada a 1836. Entonces, hablo todavía más siglo XIX en esa vez. Me pongo en modo siglo XIX. Entonces, es muy cómico porque yo hablaba con mis hijos en la mesa y me entusiasma y mis hijos se me quedaban viendo así como, perdón. Y de hecho, una vez fui a almorzar con mis amigas del colegio y cuando llego así, es que ustedes no lo pueden creer, el chisme, que no sé qué tal, y todas, María Antonia Bolívar tenía, eso no califica como chisme, o sea, no puede ser que tú vengas, cualquiera pensar, no, que me encontré a su tanita que se dejó al marido, que tal, no, mi chisme era de María Antonia y ella, pana, o sea, no corresponde, eso no califica como chisme de almuerzo de colegio. O sea, los chismes de almuerzo de colegio son del momento, ¿no? Pero sí te involucras y realmente eso, las cartas y por eso es como que si tú estuvieses en un intercambio epistolar directo, ¿no? Con el personaje, porque es eso, son las emociones, son los sentimientos. Cuando yo vi estos versos, además de puño y letra de María Antonia, porque por eso están reproducidos facsimilarmente en el libro, porque es ella y sus letricas y chorreadas así diagonal, o sea, porque eso te conecta sensiblemente con ella y yo me imagino lo que ella tuvo que haber sentido yo me imagino mucho la soledad de María Antonia, ¿no? Esa soledad bueno, de que perdió su época, de que perdió su tiempo, de que ella todavía tiene el guayabo de la independencia atravesado por el pecho, de que ella todavía no le puede perdonar a Bolívar todo lo que, por lo cual ella pasó. Ella es viuda, ya sus hijos están de su cuenta, o sea, y ella bueno, se ilusiona realmente con este romance, tiene como un segundo aire, ¿no? Y por supuesto, todo esto, el vacío que se construye alrededor de ella, porque, ¿verdad? No hay manera de pensar que ninguna de sus amigas, por más allá de que dijeran, cónchale, Malaya, no tuviera yo un muchacho de 22 que viniera por aquí a refrescarme el aire, pero imposible, o sea, no tienen manera de dialogar ni de avalar ese episodio. Entonces le hacen el vacío. Entonces yo creo que hay una enorme soledad en María Antonia, ¿no? Y ella frente a esa soledad
o sea, no se arredra, pues no se queda quieta, ella sigue para adelante, ¿no? Y eso, le escribe los versos, está en su despecho y al final ella piensa que eso puede tener un desenlace que vaya en una dirección que por lo menos puedan conservar la amistad, pero oye, está complicado, ¿no? Pero yo sí creo eso, que hay, tú no puedes conectarte con una historia de este tipo. Bueno, y yo creo que en ninguno de estos oficios, ni el periodismo, ni la literatura, ni la poesía, es de sal, o sea, no está el alma del escritor allí, o sea, inmerso, ¿no? Entonces yo siento que yo me transporto, pero de corazón, de alma, de tema, me pongo además en modos, lo único que me falta es la peineta, aquí tengo una, una peineta de, una vez le celebramos el cumpleaños a María Antonia, le hicimos una fiesta de cumpleaños y entonces este era el adorno de la piñata, de la torta, ¿no? Entonces aquí tengo yo mi peineta, porque verdad es un símbolo muy evidente de calidad. O sea, una mujer que anda en una peineta está en otra órbita, o sea, es otra dimensión. Y entonces eso ella la identifica. Entonces, que ese símbolo de distinción la ponga en contacto con un joven, que es la negación de ese símbolo de distinción, es eso, la capacidad de convivir con dos mundos, ¿no? Sí. Yo quiero, voy a ver si entro ahora porque estás tocando un sitio que me parece encantador de tu trabajo, de las cosas que he leído. Leí muchísimo de, no es cuentos, historia, muchísima historia de esos pequeños relatos, Mm. cada uno más rico que el otro, más interesante y más... Bueno, esos son relatos muy cortos bueno, por los micros que tenías que hacer y todo eso. Pero lo que me parece interesante es justamente que a ti te interesa de la historia justamente la contradicción íntima, lo que está constantemente en dilema en el momento histórico que estás investigando. Y es ahí donde me parece a mí que Rafa Lomor tenía razón. Eso es prácticamente hacer novelas, aunque te va a sonar raro, hacer mito y hacer leyenda también. De alguna manera es eso. O sea, entrar en la intimidad de la pelea de los dioses en Troya es lo que hace Homero, por decirlo de alguna manera. Meterse Entre en la la... intimidad y la pelea entre Marte y Apolo, la lucha entre Hera y Afrodita, y él se mete ahí, indaga ahí y hace poesía. Claro, es otra cosa, estamos en otra época, pero ahí donde quiero entrar, tu manera de hacer esto, tu interés en la historia está muy relacionado con lo que tú acabas de decir, con el interés por lo humano, es lo esencial, el interés por lo humano. Y entonces ahí sí voy a tocar lo que iba a tocar yo al principio, que se me pone en duda ahora, porque en el 2013 Armando Rojas Guardia, el poeta, escribió algo de lo que iba a leer al principio, pero ahora con toda esta historia, tengo toda la lectura, él decía así, te voy a leer, la psicología colectiva, la del venezolano, la psicología colectiva dentro de la cual se nos educa es la psicología heroica. El resultado fatídico de ese aprendizaje es que siempre nos sentimos por debajo del estatuto heroico de nuestros padres fundadores. Como una crítica a la educación que él tuvo, él más o menos como de mi edad, un poco mayor, un poco menor que yo, pero eso tú lo pones en duda, ese sentido heroico e idealista de la historia. Eso es a propósito, es una voluntad, una decisión, es una manera, no sé, quería comentarte No, eso. buenísimo, Humberto, porque fíjate tú, parte del problema y que efectivamente termina siendo María Antonia un instrumento, es que no solamente tú y yo y los muchachos hoy se forman en código heroico. Si hay una cosa más heroica que Simón Bolívar todavía, ¿no? Revolucionario, lo que sea, pero es inaccesible, o sea, está por encima de lo posible, ¿no? Entonces, claro, eso te genera una distancia abismal, incluso como modelo, porque no se puede alcanzar un modelo que es inalcanzable, porque nadie puede estar a la estatura de Bolívar. Entonces, claro, ese culto heroico que no solamente
está referido con Bolívar, sino con todos nuestros personajes. Todos los personajes son, o sea, son estatuas, son broncíneos, son en el altar, e incluso las mujeres, cuando entran en el altar, por ejemplo, Luisa Cáceres. Luisa Cáceres es la heroína perfecta, sufrida, magnánima, obsecuente, que no le lleva la contraria al marido y tal. El modelo que se supone que debe seguir la mujer de la República. Entonces, todos esos personajes son eso, totalmente inalcanzables. Entonces, la idea para mí ha sido siempre bajarlos del caballo, bajarlos del pedestal, aterrizarlos. Por eso, Francisco de Miranda no es el precursor, es el hijo de la panadera. Entonces ya tú lo bajaste del caballo, lo bajaste del ¿cómo se llama? Del arco de triunfo, lo pusiste al ras. Ok, ahora podemos trabajar de tú a tú. Y yo creo que en el caso de María Antonia era, digamos, como el instrumento perfecto o el pretexto perfecto para también entrar en la vida privada de la familia Bolívar. O sea, hacer ver, mira, este podrá ser el prócer, pero resulta que la hermana era escuálida, ¿no? O sea, no estaba cuadrada con la revolución. La hermana andaba en su cuenta, andaba en otra. Pero en segundo lugar, también eso explica por qué María Antonia fue sacada del relato. Porque es que un héroe no puede tener una hermana que desentone el discurso heroico. Entonces, María Antonia es una incomodidad, lo mismo que fue una incomodidad siempre Manuela Sáenz, que era una zafia que no cogía línea, que andaba en su cuenta. Entonces, tuvieron que convertirla en heroína para que pudiese estar al lado de Bolívar. O sea, una heroína sí puede estar al lado de Bolívar. Pero María Antonia, fíjate tú que cuando la trataron de incorporar, la incorporaron con la carta donde ella le dice, no aceptes nunca la corona porque tú, primero tu título de libertador. O sea, allí sí es el buen consejo de la hermana donde no aparece ninguna de sus ideas, pero ella al final, tú no te puedes poner una corona porque tú no calzas como rey, o sea, el rey es Fernando, no tú. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí creo que uno de las, digamos, de los problemas o de los aspectos que a mí me ha interesado más y me ha preocupado más es eso, convertir a la historia en un rasero, ¿no? En una cosa que nos permite conocernos como somos. Nosotros hicimos un trabajo muy bonito que, con la Fundación Bigot, que se llamó Más allá de la guerra, que era precisamente leer relatos del periodo de la independencia de gente del común. ¿Cómo hacía la gente para casarse en medio de la guerra de independencia? Si no, no conseguía la partida de matrimonio o la partida de no sé. Imagínate tú, si ahorita es un enredo, buscar un papel en un archivo y la certificación y el SAREG. Imagínate tú en el siglo, o sea, después del terremoto, había una pobre mujer que estaba viuda y no lograba conseguir un papel que dijera que se le había muerto el marido. Porque además la iglesia se había caído y tal. Entonces, eso, los asuntos domésticos, por ejemplo, la gente que andaba echándose palos en la guerra, ¿qué le pasaba a los borrachos en la guerra de independencia? Bueno, o sea, los reclutaban y los mandaban a la guerra, ¿no? Pero eso, entonces te permite un contacto, o sea, desmitificar, o sea, quitarle el bronce a la historia para que la gente vea que esa historia tiene que ver con ellos, ¿no? Claro, Porque de otra manera es tan ajena, eso es lo que tú dices, termina siendo un discurso ausente, distante, ajeno, heroico, que, bueno, que no tiene que ver contigo, o sea, que tiene que ver con el libro de historia, de que te lo lees y te duermes, y no tienes manera de. exactamente. Entonces, ahora sí, como de curiosidad. Y en ese estudio, bajando a las cuestiones humanas, sobre que se movieron en el transcurso de la historia venezolana, que podría sacar algún tipo de idea, de noción sobre cuáles son estas contradicciones fundamentales aquí venezolanos que, que vivimos en estas contradicciones constantes. Claro, entonces que No yo creo que sé, es verdad, una que por supuesto, especulación, digo yo. claro, una correspondencia privada tiene la ventaja de que no está, no tiene cuidado. O sea, cuando tú escribes una carta, tú, claro, ahorita no, ahorita tú no te, no que escribir ni un Twitter pues, sin protegerte, Cuidado, ¿no? cuidado con lo que hace con los Twitter, exactamente. Claro, pero esto, la correspondencia privada tiene otro tono, ¿no? Entonces es mucho más diáfana, mucho más transparente. Por ejemplo, hay una carta extraordinaria de Juan Germán Rocio hablando sobre, perdón, de Andrés Bello y Juan Germán Rocio, aquel par de lumbreras, ¿no? Chismeando sobre Miranda. Y no, que este tipo, y que no sé qué tal y tal. Entonces tú, claro, te das cuenta que en el diálogo personal entre ellos,
tienen la libertad de hablar de alguien como Miranda, cosa que en ningún momento lo hubiesen hecho en código abierto, ¿no? Entonces yo sí creo que para mí, por ejemplo, la correspondencia privada es eso, el reflejo verdadero de la sociedad, ¿no? O sea, porque es la que deja ver las pasiones, las intrigas, digamos, y también los sentimientos, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que hay que en el caso, si yo fuese a sacar una conclusión, yo digo que el venezolano ha sido siempre muy franco, ¿no? O sea, muy sin miramiento. O sea, en ese terreno de lo privado, tú sales para adelante, o sea, y bueno, y vas a expresar efectivamente lo que es tu parecer, o sea, sin, digamos, sin miramientos, ¿no? Que ella diga en una carta privada, no, yo le hubiera sacado el otro ojo a este desgraciado, le voy a dar unos palazos a este que se alzó. Mira, es eso, estos somos, ¿no? Entonces yo creo que hay eso, una expresión de franqueza, de transparencia, eso, de mirada diáfana sobre lo que somos como sociedad. Entonces por eso las cartas personales, y es distintísimo, por ejemplo, cuando Bolívar le escribe a María Antonia, que cuando le escribe al general Sucre para decirle qué es lo que tiene que hacer en Bolivia, ¿no? El tono, las palabras, todo. Bolívar cuando escribe en términos políticos escribe en modo proclamático, con fanfarria y música. Cuando escribe con María Antonia escribe en modo tango, en modo bolero. O sea, entonces eso es lo que te permite en esa correspondencia personal conocer efectivamente la dinámica de la sociedad, que es también lo que pasa en este juicio, ¿no? Cuando la gente se siente en el banquillo y dice, bueno, ¿y cómo fue que tú te enteraste? No, que yo vi que se montó un perro, que sacaron, que bajaron unos taburetes. Entonces, tú estás viendo a la sociedad en funcionamiento, o sea, cómo son Claro. efectivamente las prácticas de la sociedad de manera transparente, digamos, sin mampara, pues, o sea, sino franca. Y yo creo que en ese sentido es una sociedad muy abierta, muy franca, que es capaz de expresar en línea directa lo que siente, lo que piensa y lo que está viviendo, ¿no? Sin, eso, sin filtros. Nosotros somos una sociedad sin filtros. Lindo. Gracias. Muchísimas gracias, Inés. Y creo que tú narras también con esa franqueza y que es encantador tu narración. Con una franqueza directa que uno se Sí, queda como conmovido con cada narración tuya. Gracias. sin No es que, filtro. no es que narre sin filtro, sino con franqueza, que es distinto. Que es Exactamente, Claro, con franqueza, por la calle del medio, como dicen, por la con calle del mucha medio. franqueza, que es lo rico, que narras de una manera franca, directa, que emociona, realmente emociona. Sí. bueno, Bien, maravillosa mañana, ¿no? Qué estimulados nos No, qué vamos hoy con sabroso. esta conversa después de haberla tenido. Inés, qué gusto. ¿A ustedes les queda algo más en el tintero, queridos profes? Por curiosear antes de que se nos vaya Inés, que se vende caro. no, no se va a ir, la No, niño, tenemos a para la nada. mano en la ciudad. Podemos volver a invitar dentro de poco cuando aparezca su otro libro, porque seguramente hay 8 cocinándose. No, por ahí vienen. No, hay una ¿Viste? cosa que yo sí quisiera insistir, porque a mí me parece que es muy decidora de todo este relato, que es un personaje que a mí me parece muy llamativo, que es el juez, ¿no? Porque el juez Sí. es el centro, o sea, ya va. Un momento, aquí no se vuelvan locos, o sea, es el que pone orden en la pea, o sea, ya va. Claro, porque al final el juez es el que tiene la responsabilidad de organizar o sea, lo que está pasando en ese tribunal, ¿no? Y es, bueno, ya va. O sea, este hombre robó o no robó a María Antonia. Si se encamaron o no se encamaron, si tuvieron un romance, eso no es problema del tribunal. Entonces, claro, en otro periodo, en la época colonial, lo moral está por encima de lo legal. Pero para la República, que es lo que yo considero más valioso, es que este es un retrato del inicio de la República. Aquí lo que está funcionando por primera vez es el ejercicio de la administración de justicia en tiempos de la República. El tipo dice, ya va, no se vuelvan locos, porque por supuesto todo el juicio se construye sobre la declaración, o sea, sobre la evidencia de que allí hubo un romance. Y dice, bueno, haya o no haya habido romance, no nos vamos por allí. El tema es, ¿este señor se robó o no se robó la plata que dice María Antonia?
Entonces, eso te deja ver el centro del problema, ¿no? O sea, aquí no estamos juzgando moralmente, aunque se le juzgó, se le condenó y todo lo que significa eso, la condena moral al comportamiento femenino, pero el juez hace valer su punto y esto no forma parte del juicio, o sea, lo que forma parte del juicio son las evidencias del robo. Entonces, a mí me parece que también eso dice mucho de este lento pero esfuerzo, pero además muy decidor de las transformaciones que ocurrieron en la sociedad, que ya no es la sociedad colonial, que ya no es el privilegio de una mantuana por encima de un pobre fabricante de peinetas, sino que es la igualdad ante la ley. Aquí estos dos están en el mismo plano. Y aquí es si él robó o no robó. Y si no hay evidencia, aquí no podemos, o sea, eh, montarnos por encima de lo que la ley establece, ¿no? Un principio ilustrado de la modernidad, evidentemente. Total, no, no, Totalmente, ¿no? Es de bellísimo. la supuesta igualdad que tanto peleamos y discutimos hoy en día, de alguna manera, al menos ante la ley. Claro, entonces eso, a mí me parece que él es un personaje extraordinario porque él pone el freno, dice yo, ya va, no, no, aquí no nos pongamos a estar, o sea, elucubrando más allá de lo que las evidencias dicen, ¿no? Entonces eso yo sí creo que también es un elemento muy central de lo que está en el fondo del libro, ¿no? Que es la República como experiencia, la República como práctica, que María Antonia no la entendió, o sea, María Antonia no pudo con eso, María Antonia sigue, o sea, diciendo, bueno, ella no va a entender que es que, o sea, ella incluso le dice al juez, no, hombre, chico, déjate de eso, ¿no? Porque no puede dialogar con esa forma, porque bueno, porque ella viene de otras prácticas, ¿no? Y no se siente cómoda, nunca se sintió cómoda en la República, ¿no? La República como experiencia, me quedo con eso. Sí, buenísimo. Bien, bueno, nosotros hemos llegado al final de esta sabrosísima conversación. Inés, agradecerte por habernos acompañado. Un gustazo. Programa de No, lujo, yo sin duda. también disfruté muchísimo, son pero una tremendo interlocutores, bellos, buenísimos, además, originales, intensos, sensibles, profundos. Ahí Gracias a vienen, ti. ahí Muchísimas vienen gracias a Gracias. ti. ahí vienen los De verdad elogios que de vuelta. Oh, Parecemos María Antonia con Por Padrón, lo menos no nos llamaron Tusa ni Calavera, ¿no? ni Tusa Oh, ni Calavera. Calavera, andas con una mulata, ¿Viste? qué asco. Calavera, anda con tus calaveradas y vete con todas tus señoritas. Y ojalá no te vaya bien con ninguna. Eso es Y un es de cantado manualito apasionado. psicológico ese Sí, despecho, Tango, ¿no? Sí. tango total, tango buenísimo. total. bueno, excelente, sí. Bueno, muchas bravo. gracias, mis Bien. queridos. Para la próxima. A ti, Besos. querida. Muchísimas Un gracias. gustazo. Bravo. Un gustazo inmenso. Gracias. Chévere.